Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Buenos días, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga. Los saluda su hermano Jairo Espinosa Mesa, miembro de la Iglesia Ministerio Monte de Sión, una iglesia lista. En esta mañana los invito a que dispongamos nuestros corazones a adorar, a exaltar y a glorificar el nombre del Señor, para que así nos regocijemos en Él y Él prepare esa senda, esos caminos por el cual nos quiere llevar en victoria en victoria. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Salmo, capítulo 9, versículos del 1 al 4, que dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cuando mis enemigos retrocedan, caerán y perecerán delante de ti, porque has mantenido mi juicio y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. En esta hermosa mañana te invito a que en ese lugar donde tú te encuentres, prepares ese sitio, prepares el ambiente, atraigas la presencia del Señor, para que sea Él derramando su justicia sobre su pueblo, sobre tu vida, sobre nuestras vidas, y sea llenándonos de su presencia, colmándonos de abundantes bendiciones y llevándonos de victoria en victoria, y para que esas sendas hacia Él, donde Él nos quiera llevar, sean abiertas y todo lo que se tenga que ir se vaya en su nombre. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Eres grande, Señor. Eres grande, Rey. Por eso estamos aquí, Señor, para alabar tu nombre, exaltarte, adorarte, Señor, porque tú te lo mereces, Señor. Porque gracias a ti, Padre, estamos aquí, Señor, estamos de pie. Porque en ti estamos seguros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Rey. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra
y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande eres Rey, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo nombre es, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Aleluya. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande eres Rey, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, sí es Señor, cuán grande es Dios, cantaré
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este tiempo donde compartimos esa palabra gloriosa de parte de Dios, una palabra que creemos, estamos convencidos traerá bendición para nuestras vidas. Una vez más, le damos gracias a Dios porque Él permite que en este tiempo podamos recibir de su verdad, asimilar esa verdad, aplicar esa verdad para ver fruto abundante en nosotros. Es un regalo de Dios que nos permita en un día como hoy poder estar reposados, poder estar descansados y con toda nuestra atención puesta en lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Estás reposado ya? ¿Te sientes descansado, descansada? Si no, trata de echar fuera todo lo que te esté afligiendo en este momento, todo lo que te esté preocupando. Ponlo a un lado y decide, porque es una determinación que tú debes tomar. Y decide solamente concentrarte en esta bendición que Dios preparó para ti. Así que respira profundo ahí donde estás. Trata de respirar y oxigenar tu cerebro y exhala por tu boca y respira nuevamente. Inhala y exhala por tu boca para que empiece a oxigenarse todo tu cerebro y prestes atención a lo que Dios, como ya decíamos, preparó de antemano para ti. Gracias, Señor. Vamos a ir a hacer una oración. Gracias, poderoso Creador, porque has sido bueno, porque has sido fiel. Tú has preparado este tiempo para bendecir las vidas, Señor, que hoy se conectan, Señor. Te pedimos en el poderoso nombre de Yeshua que tu ministración llegue a ellos, que tú te lleves todo lo que pueda estar oprimiendo estas vidas. Ahora en el nombre de Jesucristo, mi Dios, que ese poder del cielo descienda y empieza a envolvernos de tal manera, Padre, que nuestros ojos empiecen a ver con claridad, que nuestros sentidos estén atentos, pero a lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Que todo nuestro enfoque esté en tu verdad, Señor, y recibir de ella para que vengan cambios a nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te invitamos a nuestra casa. Te invitamos para que te muevas con toda libertad y hagas tu obra poderosa. Hoy quiero ser libre. Hoy quiero ser restaurado. Hoy quiero ser sanado. Hoy quiero ser, mi Dios, bendecido por ti, Padre. Abre los cielos y derrama ese reino tuyo, Señor, que nos arrope aquí en la tierra porque te necesitamos, Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Ahora levántate en poder y mantente ahí conectado. No te distraigas por nada porque, como decíamos, va a ser un tiempo de bendición para ti, para los tuyos. Yo soy el pastor Wilson Romero de la iglesia Monte de Sion, una iglesia lista desde Barranquilla, Colombia. Te saludamos desde aquí, te enviamos un afectuoso abrazo y esperamos en el Señor que este tiempo sea especial para ti. Bienvenidos. Así que vamos a comenzar con un tema en este domingo y antes de darte el título del tema, quiero hablarte de lo que es la percepción, porque de eso se va a tratar nuestro tema. La percepción, que si lo definimos, es la manera, la forma en que concebimos a través de nuestros sentidos todo lo que está a nuestro alrededor. Las cosas, las situaciones, las personas. Cómo percibimos a través de nuestros sentidos, cómo concebimos a través de nuestros sentidos la visión, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Estos sentidos, cómo hacen que nosotros veamos las cosas, las concibamos. Así que cuando hablamos de percepción es muy importante entender que aquí en la tierra, por el sistema de esta tierra, hay unos estándares para percibir y nosotros, sin haberlo hecho conscientemente
hemos aprendido esos estándares y percibimos así como en la tierra se percibe. Pero en el reino de los cielos se percibe de otra manera. Entonces lo importante es que nosotros tenemos que aprender a percibir no como si fuéramos terrenales, sino como lo que somos, miembros de ese reino de los cielos, y de esa manera tenemos que aprender a percibir. Ahora, una forma en que podemos darnos cuenta si estamos percibiendo correctamente o no es con este tema. Este tema, te voy a dar el título, y el título es La percepción de lo grande. La percepción de lo grande. Y te pongo un ejemplo. Cuando alguien viene y se acerca a ti y te dice, mira, te voy a presentar una persona que es muy grande, ¿qué es lo primero que se te viene a tu memoria, a tu cabeza? ¿Qué te imaginas cuando te dicen, te voy a presentar a alguien que es muy grande? Generalmente, inmediatamente nos imaginamos alto, grande en tamaño. Ese es el tipo de percepción que se maneja aquí. Cuando me dicen grande, inmediatamente pienso en tamaño y pienso en características, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo material. Ahora, se percibe de la misma manera cuando hablamos de grande, se percibe de la misma forma en el reino de los cielos. Así que por esto este título, la percepción de lo grande. Y vamos a comenzar pues con el primer punto, tomando como referencia el más grande, el ser más grande que existe en el universo. ¿Quién es? Pues Dios. Entonces vamos a tomarlo a Él como referencia para analizar si percibimos de la misma manera, terrenal o celestial. Y dice este primer punto, el ser más grande del universo no lo es por su tamaño, sino por su capacidad para hacer y crear. Una vez más, el ser más grande del universo no lo es por su tamaño, sino por su capacidad para hacer y crear. Así que vamos a leer en Jeremías capítulo 10, vamos a leer el versículo 6 y vamos a leer también el versículo del 12 al 13. Y dice así, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Dice el 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Dice el 13, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Entonces, cuando está hablando de ese ser que es grande, se está refiriendo a que es grande por su tamaño, que Dios es infinito, alfa y omega, ¿verdad? Pero ahí no se está refiriendo que es grande por su tamaño, sino por la capacidad que tiene para hacer y para crear, por el poderío que manifiesta para hacer las cosas y crear las cosas que este ser ha determinado quiere hacer. Entonces, nos damos cuenta que no está teniendo en cuenta el tamaño, sino esa capacidad para hacer. Si nosotros medimos de esta manera aquí en la tierra, entonces es parecida la percepción terrenal y parecida a la percepción celestial. Pero si no es así, si nosotros inmediatamente cuando hablamos de grande nos imaginamos tamaño, y si alguien me va a presentar a alguien grande, me imagino en fama, en fortuna, no por lo que hace, sino por lo que tiene, entonces esas percepciones no encajan, no están alineadas. Una es la de la tierra y otra es la del reino de los cielos.
Entonces, ¿estamos entendiendo esta parte? Estamos entendiendo que si tomamos como referencia al ser más grande, Él es grande no por su tamaño físico o por su tamaño. Su grandeza no se refiere a ese tamaño inmenso de Dios, sino a la capacidad, al poderío que tiene para hacer las cosas que ha determinado hacer, para crear las cosas que ha determinado crear. En eso se basa su grandeza, en eso se basa el ser grande. Vamos a ver, entonces, entendiendo esto, vamos a ver un segundo punto. Este segundo punto dice: el poder para que las cosas sucedan no lo da el tamaño, sino la fe. Y ahí ya vamos entrando de lleno al tema. Lo repito, el poder para que las cosas sucedan no la da el tamaño, sino la fe. Y leamos entonces Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una vez más leemos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces nos damos cuenta que el Creador, el Dios del universo, el Dios todopoderoso, creó todas las cosas por medio de la fe. Tú dirás, ¿acaso Dios necesita de fe? Claro. Está diciendo esta escritura que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo lo que no era fue hecho y se hizo a través de esa palabra. La palabra que Él declaró fue lo que logró que las cosas fueran. Entonces, el creador del universo, el ser más grande, porque tiene la capacidad para hacer y para crear, lo es porque usa la fe para lograr ese poderío. ¿Me estás entendiendo? Entonces, esa capacidad de grandeza, ese valor de cómo valoramos a alguien grande, cómo percibimos a alguien grande, según el cielo, se percibe por la capacidad de hacer y de crear. Y el más grande, el Dios del universo, el que no hay alguien mayor en tamaño, en grandeza. Fíjate cómo nosotros tenemos esa relación enseguida en nuestro cerebro. Cuando hablamos de grandeza o de grande, inmediatamente nuestra mente lo asimila, lo maneja como si fuera tamaño. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de derribar de nuestra mente. Y lo vamos a ver por qué. Porque es necesario que no alineemos lo que es grande con tamaño. Que no hagamos no tomemos esa referencia en nuestra mente, en nuestro cerebro, porque eso nos va a impedir enfrentar o afrontar nuestra vida de la manera que el reino de los cielos lo quiere. Entonces, entendemos una cosa. Ese Dios grande es grande porque tuvo la capacidad para crear y para hacer. Esa capacidad para crear y para hacer proviene no de su tamaño, sino de la fe. La fe, si nos vamos a la definición de fe, en Hebreos 11:1 dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por eso este versículo 3 del mismo Hebreos 11 dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que eso fue lo que permitió que todo el universo fuera creado. Eso es lo que hace grande a Dios. Y tomamos como punto de referencia, como ya dijimos, al ser más grande. Entonces, lo que lo hace grande, una vez más lo reafirmo, es esa capacidad para hacer,
lo que ha determinado. ¿Cómo? A través de la fe. Entonces, el mundo fue constituido porque Dios tuvo fe. Y todo lo que hizo, lo hizo a través de la fe por la palabra de Dios. Cuando Él declaraba palabra, las cosas se realizaban. Esa palabra tenía el suficiente poder para que las cosas que no eran, llegasen a ser o fuesen. Así que ahí, así es que se mide el tamaño, la grandeza. Así, de esa manera. Por la fe. Por la capacidad de hacer y de crear. Así que, entendiendo estos dos primeros puntos, entonces ahora vamos a comprender mejor qué tiene que ver esto con nuestras vidas y cómo afecta la forma en que nosotros percibimos esto de grande o pequeño. Así que vamos al tercer punto. Dice así: si adquirimos la correcta percepción de lo que es grande y nos llenamos de la fe en el más grande, jamás los gigantes volverán a prevalecer sobre nosotros. Wow. Esto ya, leyendo este subtítulo, ya me está ministrando. Oye bien, si adquirimos la correcta percepción, y es ahí donde esto vamos a saber si nos afecta o no esa percepción que tenemos de lo que es grande. Si adquirimos la correcta percepción de lo que es grande y nos llenamos de la fe en el más grande, jamás los gigantes volverán a prevalecer sobre nosotros. Wow, yo quiero eso. De verdad, yo quiero eso. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34. Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, dice el siguiente versículo, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice que fue por su tamaño, por sus capacidades, por sus fuerzas, o dice que fue por la fe. Aquí estos hombres son llamados los héroes de la fe. Son llamados los héroes de la fe porque ellos no confiaron en su fuerza, no confiaron en su tamaño, si eran lo suficientemente grandes para enfrentar a un gigante. No confiaron en que tenían mucho músculo para hacerlo. No confiaron en que tenían muchas capacidades y destrezas para la guerra. No confiaron en eso. Estos hombres pusieron su fe, ese creer, tener la certeza de que lo que se espera será, y la convicción de que así será como ellos lo esperan y así se manifestará. Pero la fe no está solamente en que ellos lo pueden lograr porque sí, sino que es necesario poner esa fe en el más grande, en el que creó el universo por fe, en el que creó la fe, ¿verdad? Y la ha delegado para que todos los seres podamos manejar las cosas a través de la fe. Entonces, los que decidimos creer y poner nuestra fe en ese ser más grande del universo, y es grande del universo porque tiene la fe más grande, es grande en el universo
porque tiene esa capacidad para que por su palabra todo lo que Él determine sea hecho. Aunque no exista antes, todo lo que Él declara, hablando de ese Dios todopoderoso y grande, todo lo que Él determina, todo lo que declara con su boca puede ser hecho, es realizado porque lo dice creyendo. Entonces, la grandeza se adquiere cuando nosotros decidimos poner esa fe en ese creador de la fe. Cuando decidimos que nuestra fe está puesta en ese que creó todas las cosas a través de la fe, para que así como Él hizo, nosotros de la misma manera podamos manejar nuestra vida, podamos afrontar nuestra vida. Entonces, estos héroes de la fe de los que hablamos, yo quiero leer nuevamente en Hebreos, ¿verdad? Ese capítulo 11, versículos 32 y 34. Yo quiero leerlo nuevamente. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando ¿de quién? De Gedeón. Gedeón, un hombre temeroso. Gedeón, un hombre que estaban viviendo amedrentados por un pueblo que llegaba siempre a robarle lo que ellos sembraban, lo que ellos cosechaban. Y él y todo el pueblo no podía hacer nada porque la nación que llegaba a usurpar, a tomar lo que no era de ellos, esa nación era más grande en tamaño. En tamaño. ¿Qué pasó? Viene Dios y trata con Gedeón. Y Dios le dice a Gedeón, tú te vas a encargar de enfrentar a esa nación, de dirigir al pueblo para enfrentar a esa nación que está violentándolos, que está subyugándolos, que está amenazándolos y que le está robando. Tú te vas a encargar. Y él dice, ¿yo cómo? ¿Yo quién soy? Porque se consideraba, según su tamaño, pequeño. Entonces Dios le empieza a mostrar que no depende del tamaño, no depende de tus capacidades, no depende de cuántos son aquí en Israel, depende de que crean en mí que yo puedo librar su batalla. Y entonces, es más, cuando los envía a la batalla, voy a hablar un poquito de Gedeón para que entiendan esto de la grandeza. Entonces, no eran muchos. Sin embargo, Dios les dice, ese grupo que tienes para enfrentar a esa nación que era grande, ese grupo que tienes es mucho. Así que empezó a ponerles algunas cosas para que ese grupo fuera disminuyendo. Así que con poquitos hombres, Gedeón se enfrentó. ¿Y sabe quién libró la batalla? No la libró Gedeón, la libró Dios. Y todo ese pueblo que por mucho tiempo los tenía subyugados y que les robaba, fue vencido y derrotado por un grupete pequeño, pero porque Dios y su estrategia se manifestó. Y ese pueblo que los tenía subyugados se destruyeron los unos a los otros. Entonces ahí fue donde estos empezaron a atacar, ya creyendo en ese poder de ese Dios grande en el que ellos habían puesto su fe. Porque es necesario tener fe para decirte, para que tú vengas y Dios te diga, bueno, ahora tú te vas a enfrentar con solo 300 hombres, te vas a enfrentar a un ejército mayor. Tú sabes que en lo normal aquí, según la percepción de la tierra, vamos a ser aplastados. Un ejército grande contra uno pequeño, obviamente el grande en tamaño, en número, va a vencer al pequeño en tamaño, en número. Esa es la percepción que tenemos. Pero aquí Dios habla de la grandeza, pero de la grandeza que se adquiere a través de la fe. Porque todo lo que quieras lograr, solo tienes que creerlo. Y así como crees, así será hecho. Y eso fue lo que hizo Gedeón. No confió en su capacidad, no confió en su fuerza, no confió en el tamaño en cuanto a número del ejército que lo iba a respaldar, sino le creyó a Dios, le creyó al más grande y confió en que el más grande tenía alguna forma para que ellos salieran en victoria. Y así fue. Eso hizo grande a Gedeón. Eso lo incluyó en esta lista de los héroes de la fe.
Y si nos vamos a esto, como dice estos versículos, así también Jefté, Sansón, Barak, David, que todos conocemos esa historia, ¿verdad? Como un jovencito pequeño en tamaño se enfrentó a un guerrero gigante en tamaño. Y aclaro, en tamaño físico. Pero si nos vamos a la percepción del reino de los cielos, el pequeño en tamaño era gigante en fe. No en su fuerza, no en sus capacidades, no en sus destrezas, sino en haber puesto su fe en el Dios grande, creador de la fe. Y esto hizo que enfrentara con valentía a este gigante en tamaño, y este gigante en tamaño, sin siquiera acercarse, fue derrotado, fue tirado al piso. Pero no por el tamaño de David, no por las destrezas de David, sino por la fe que David tenía en el más grande. Estamos entendiendo ahora entonces cómo según el reino de los cielos debemos percibir lo grande, no por su tamaño físico, no por sus capacidades, sino por su fe, por su fe. Así que dice que algunos apagaron fuegos en el versículo 34, impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad como Sansón, se hicieron fuertes en batalla, nunca habían sido fuertes, pero ahí batallaron porque no pusieron no creyeron en su capacidad para luchar, sino en que el Dios Todopoderoso estaba con ellos y decidieron enfrentar y vencieron porque le creyeron a Dios y creyeron que todo lo que ellos dispusieran a hacer se lograría porque ese Dios estaba con ellos. Así que cuando nosotros pensamos ahora en queremos ser grande, entonces ya te estás imaginando cómo se puede llegar a ser grande. Nos vamos a este cuarto y último subtítulo. Dice, así que si queremos ser grandes, debemos hacernos hoy muy pequeños. Y entre paréntesis está humildes. Y refugiarnos en el que salva. Por favor, aquí quiero cerrar este mensaje con esto que nos quede muy claro. Si tú quieres ser grande, no puedes seguir con la arrogancia. Este punto 4 dice, si queremos ser grandes, debemos hacernos hoy es el día para hacerlo, muy pequeños. Y decimos pequeños porque nos debemos hacer humildes. Y dice, y refugiarnos en el que salva. Quiere decir, amado hermano, hermana, amigo que nos estás viendo, quiero decir que es necesario entonces dejar la arrogancia, dejar de estar pensando que podemos ser independientes de Dios, del más grande, el que creó el universo. Dejar la altivez que nos hace sentir que aún nos podemos enfrentar a ese Dios grande que creó los cielos y la tierra y que nos creó aún a nosotros, y nosotros tenemos la suficiente arrogancia para sacar el pecho y decir no te necesito o no creo en ti. Eso hace que no seas grande para el reino de los cielos. Aquí posiblemente mucha gente te aplaudirá y dirá, wow, esta persona mírala, tiene mucho conocimiento, es muy sabio cuando maneja sabiduría terrenal. Y mírala, es tan inteligente que no necesita depender de un Dios, sino que confía en su inteligencia y mira cómo ha prosperado, y mira cómo crece, y mira cómo logra las cosas. Aquí en la tierra, según la percepción de la tierra, le aplauden y le dicen, qué grande es este tipo o esta persona. Pero en el reino de los cielos, no. No sé si tú prefieres
ser grande según la percepción terrenal o ser grande según la percepción del reino de los cielos. Dice que para poder ser grandes, pero bajo la percepción del reino de los cielos, debemos hacernos muy pequeños, humillarnos. Dice Mateo capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Óyelo bien, este es un principio del reino de los cielos, y quien dirige ese reino es el Dios Todopoderoso. Y sabes, ese Dios Todopoderoso se encarga de que este principio se cumpla. Y cuando un ser es soberbio porque siente que tiene capacidades, porque siempre que tiene riquezas y basa su grandeza en sus capacidades, en sus destrezas y en sus riquezas y en su tamaño, Dios, por la ley que ya estableció, por los principios que ya estableció, dice, este será humillado porque se ha enaltecido. Y dice, y el que se humilla, el que puede tener riquezas, puede tener fuerza física, puede tener tamaño, puede tener capacidades y destrezas, pero no se está ufanando ni vanagloriando de lo que tiene y de lo que es, sino que se humilla y reconoce que solamente es un ser creado y que ese creador es su Dios. Entonces dice, ese será enaltecido, no por lo que tiene, no por su tamaño, sino porque se hizo pequeño, se humilló y reconoció que solo es una criatura, y es una criatura de ese Dios creador, el Dios grande. Y ese ser que se hace pequeño, se humilla para reconocer al Dios que lo creó, entonces es enaltecido. Y dice el siguiente versículo que leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos, ¿cómo lo logramos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Imagínense quién es el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces fíjense cuál es la consecuencia cuando tú decides humillarte y sujetarte a los planes y propósitos de Dios. Lo que logró Jesucristo es quien es el autor y consumador de la fe. El autor, ¿por qué? Porque Jesucristo es la palabra de Dios. Y dice la escritura que leíamos al principio que por la fe fue constituido el universo por la palabra. O sea, entonces el autor de todo esto, de la fe, es Jesucristo, que es la palabra de Dios. Y dice que también el consumador. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha traído la enseñanza en físico para que la vivamos, para que la experimentemos, para que sepamos que es humana también. Y que podemos, si nos escondemos en Él, disfrutar de eso. Disfrutar de ese cuidado, disfrutar de esa protección y recibir de esa bendición cuando nos humillamos y reconocemos que necesitamos de Él para ser grandes. Necesitamos de Él para poder hacer lo que tenemos que hacer. Porque esa es la capacidad que te da grandeza. El que puedas hacer lo que tienes que hacer. Muchos de nosotros podemos tener mucho dinero, podemos tener mucha fuerza, pero a veces queremos que alguien se sane o que nosotros nos podamos sanar y no tenemos la capacidad de sanarnos porque se nos sale de las manos. O muchos vemos ahí a un familiar moribundo y quisiéramos rescatarlo y que no se muriera y quisiéramos aún dar nuestra vida por ellos, pero no tenemos la capacidad de hacer eso. Entonces, la grandeza no es lo mucho que tengas en dinero, no es la mucha fuerza que tengas, no es el mucho poder terrenal que puedas manejar, sino el que puedas lograr lo que tienes que lograr, y eso se logra solamente a través de la fe. Pero ¿cuándo y cómo? Escondiéndote en el más grande.
Jesucristo es la imagen del Dios más grande. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y cuando nosotros corremos a Él, que eso es lo que quiero transmitirte hoy, cuando nosotros corremos a Él para refugiarnos en su enseñanza, en su verdad, en su camino, entonces vas a poder disfrutar de esa fe y crecer en ella. Vas a entender que todo lo que te propongas lo puedes alcanzar, porque Él fue el que dijo, para el que cree, todo le es posible. Así que Él menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Cuando pasemos por situaciones complicadas, cuando otros pretendan venir a humillarte y decirte que tú no eres nada, que tú no eres nadie, no te tienes por qué sentir menos. Tienes que entender que si tú no respondes a esas humillaciones, que si tú sencillamente no tienes que demostrarle a nadie lo grande que eres, entonces Dios se encargará de exaltarte y de hacerte crecer delante de los ojos de aquellos que quieren humillarte. Vale la pena entonces percibir correctamente lo que significa grandeza, lo que significa ser grande. Ser grande es aquel que tiene la capacidad de hacer. ¿Cómo? A través de la fe. Que las cosas que no se ven puedan verse. ¿Cómo? A través de la fe. ¿Y cómo lo logramos? Acercándonos a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que te invito hoy, vamos, si estabas sentado, levántate. Si estabas acostado porque estás enfermo, te pido que te levantes en fe, en el nombre de Jesucristo. Y ahora mismo, levanta tus manos ahí donde estás. Vamos, levántala. Confiesa, Señor, me humillo delante de ti. Vamos, dile, me humillo delante de ti. Reconozco, Señor, que sin ti nada soy. Reconozco que por haber vivido sin tu presencia, sin tu guianza, sin tu protección, sin tu bendición, Dios, mi vida está como está. Hoy me declaro tuyo. Hoy declaro que necesito de ti. Declaro que necesito tu vida. Y me escondo en ti, dile. Y acepto tu salvación. Eso es lo que necesitamos. Reconocer que necesitamos ser salvos, porque esa salvación solo se adquiere a través del más grande, del autor y el consumador de la fe, que es Yeshua, Jesucristo. Si pensabas que podías vivir tu vida sin Él, estabas equivocado. Eso es arrogancia, eso es altivez, porque Él te creó, Él te formó, Él te da la oportunidad de vivir. Así que hoy dile, me arrepiento de todos mis errores, me arrepiento de todas mis faltas y reconozco que necesito de ti. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador y a partir de hoy me refugio en ti. Quiero que vivas en mí y yo quiero vivir para ti. Vamos, dilo. Quiero que vivas en mí y yo quiero vivir para ti, Jesucristo. Y a partir de ahora me humillo y reconozco que no soy nada sin ti, mi Creador. Me entrego por completo y vivo a partir de ahora convencido que todo lo que me proponga lo puedo hacer, no por mis capacidades, no por lo que tengo, no por mis destrezas, sino porque tú estás conmigo y tu poder se manifestará en mi vida. Y todo lo que yo decida hacer lo podré lograr en tu nombre y con tu ayuda. ¿Lo hiciste? Lo que acabas de hacer es entregar tu vida, esconderte en el más grande. Yeshua, Jesucristo, el que salva, Él es la imagen del Dios invisible. Así que tú lo que estás haciendo es reconociendo que eres una criatura y que dependes de Él para que tu vida pueda tener plenitud. Aquellos que pensaban que era imposible vencer los gigantes porque tú te sientes pequeño, pequeña, ahora tienes que cambiar de percepción. Tienes que entender, para que los gigantes no vuelvan a vencerte, tienes que entender
que no está la grandeza en el tamaño. No está la grandeza en el tamaño. Así que hay muchos gigantes que se levantan en este tiempo. La muerte, muchas enfermedades, dolencias, dificultades económicas, gigantes que se levantan delante de ti, problemas en la familia que quieren destruir la familia y tú lo ves como algo muy grande y lo ves algo grande en tamaño y en capacidades para poderte dañar. Pero si tú ya has entendido que el reino de los cielos determina que la grandeza está en tu fe, entonces tú sabes que puedes ser un héroe y una heroína de la fe. ¿Cómo? Venciendo cualquier gigante porque crees en el más grande. Y el más grande es el creador del universo, el que por fe hizo todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesucristo, vamos, levanta tus manos y como gigante en la fe, declara: esta enfermedad se va de mi vida. Vamos, decláralo: esta enfermedad se va de mi vida ahora. Estas dolencias se van de mi vida ahora. Todo lo que me está perturbando y destruyendo mi hogar ahora, he sacado de mi casa, he sacado de mi corazón, he sacado de mi familia en el nombre de Jesucristo. Cualquier adicción que tengas, en el nombre de Jesucristo, ahora declara: no vas a controlar mi vida más. Ahora levántate en poder y derriba ese gigante, porque no es con tu fuerza, no es con ejército, es con el poder de Cristo Jesús, la fe que tienes en Él. Y en eso ahora se cumple en el nombre de Cristo Jesús. Recibe bendición, recibe el poder de Dios a través de esa fe que hoy estás aceptando para tu vida y que hoy reconoces que si ves las cosas de esta manera, que no es por el tamaño, sino por lo que has creído y a quien le has creído, entonces jamás un gigante, cualquiera que sea, por más grande en tamaño que sea, podrá derrotarte. En el nombre de Jesucristo, recibe bendición hoy y que tu percepción haya cambiado a la del reino de los cielos. Yo soy el pastor Wilson Romero, de la iglesia Monte de Sion, una iglesia lista. Te bendigo, te envío un abrazo fuerte. Saludos y bendiciones para ti y para los tuyos. Eres grande, Señor. Eres grande, Rey. Por eso estamos aquí, Señor, para alabar tu nombre, exaltarte, adorarte, Señor, porque tú te lo mereces, Señor. Porque gracias a ti, Padre, estamos aquí, Señor, estamos de pie. Porque en ti estamos seguros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Rey. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande eres Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León.
su amor y te muestre favor. Dios te